Bien, vamos a comenzar entonces nuestra cuarta clase online. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poco hoy? Varias cosas. En particular vamos a seguir usando la segunda ley de la termodinámica, pero para esto, primero que nada, bueno, revisemos un poco qué es lo que hicimos en nuestra tercera clase. Entonces, como ven acá, en nuestra tercera clase, ¿qué hicimos? Hicimos distintos aspectos del problema. Particularmente hablamos de esta ley que les llamé que era, bueno, la primera ley que ya conocemos, y esta segunda ley, y esta expresión que está acá, que fue derivada, o la logramos obtener a partir de la descripción de Boltzmann y Gibbs, con la cual hemos descrito cosas. Entonces, ¿qué hicimos en la clase? Algunas aplicaciones que hicimos en la clase pasada fue hablar un poco de la entropía de un gas ideal. Vimos que las partículas al colisionar, entonces el número de microestados crecía con la temperatura a 3 medios y el volumen, por supuesto, proporcional a KB elevado a n. Muy bien. Entonces, a partir de esto, comentamos también un poco la relación de Maxwell, que tenía que ver con las segundas derivadas, nada más que eso, o sea, tiene que ver con si las funciones eran suaves, teníamos segundas derivadas, podemos obtener eso que está ahí. Y la pregunta interesante en lo que nos concentramos fue si teníamos un termostato como el que ven acá, en contacto con un sistema, podíamos probar este problema profundo de preguntarnos cuál es el incremento de entropía, es decir, que modelamos, si tomamos un sistema, lo calentamos, lo enfriamos y preguntarnos qué pasaba con la entropía. Por supuesto, nuestra experiencia es que cuando la temperatura inicial es menor que la final, tuvo que entrar un calor y ese calor ahora sabemos que hace que la entropía haya crecido, digamos, esa era nuestra intuición y las cosas van bien. Pero lo interesante es que incluso cuando hay un calor en la otra dirección, también esperaríamos que la entropía del sistema, por supuesto, local disminuye, pero la entropía del proceso en su conjunto crecía, y eso fue lo que logramos mostrar y entender, digamos. Entonces, para eso hicimos algunos cálculos, esencialmente mostramos que la entropía del sistema tenía esta forma que tenía que ver con la capacidad calórica, independiente de si el proceso es a volumen o temperatura constante, y cuando la temperatura era mayor, la entropía del sistema pequeño crecía, y cuando era menor, decrecía. Eh, y eso nos hizo volver a dos cosas, voy a volver con cuidado, esto lo va a presentar distinto, lo que nos llevó esencialmente a lo que decimos acá, que es calentada y enfriada, pero lo interesante fue que cuando calculamos la entropía de ambos sistemas, es decir, calculamos la entropía del sistema pequeño y la entropía del termostato, logramos descubrir entonces que la entropía total, que acá la expresé, en realidad era una función que siempre es creciente, independientemente de que se enfría o se calienta, la entropía crece, y solo es cero cuando la entropía no hay cambio de temperatura. Hoy voy a tratar de discutir un poco el caso de tener sin flujos térmicos, tener también aumento de entropía, que en la época, por supuesto, de Clausius y de la revolución industrial sería muy difícil de entender por esto del mundo microscópico. Y esencialmente, bueno, hablamos un poco de Clausius. Y lo otro que estudiamos fue, nos hicimos la pregunta cuando hay este incremento de entropía, cómo entendíamos los procesos cuando la temperatura tendía a cero. Encontramos que hay cosas interesantes. Entre eso encontramos este principio Walter-Nernst, en la cual aprendimos algunas cosas como que al calentar obtenemos cosas que cuando tendíamos a cero, la entropía era infinita, lo que nos lleva a una pequeña contradicción, pero necesitaríamos de alguna forma infinita entropía para calentar cualquier objeto a cualquier su temperatura distinto de cero. Entonces, lo primero que aprendimos fue que efectivamente la entropía, el primer error en nuestro cálculo fue suponer que la capacidad calórica era constante a toda temperatura, y lo que uno descubre es que a bajas temperaturas tiene que la capacidad calórica irse a cero. Lo otro que descubrimos fue que cuando tenemos un sólido perfecto, una estructura cristalina, obviamente la materia va pasando, vamos midiendo la temperatura de distintas fases, tenemos líquido, gas, quizás también pueden haber otras fases, por ejemplo, fase enzimática, esmética, el caso del líquido, y tenemos por otro lado la fase sólida. Entonces, cuando tenemos la fase sólida o cristalina, si el cristal es perfecto, cosa muy difícil de imaginar, solo hay una única configuración y la entropía entonces era cero. Y cuando el sistema tiene defectos, por supuesto, la entropía tiene más configuraciones. ¿Okay? Por otro lado, también les expliqué un poco a partir del principio Nernst, uno
Nertz también diría que para llegar al equilibrio, esto es una conjetura que yo, principio, no se puede llegar a una temperatura cero en un número finito de pasos, sino infinito. Detrás de eso, esto escondería una idea profunda que tiene que ver con la mecánica cuántica, que en realidad nos tiene provisión de llegar a temperatura cero, cero movimiento. Y la razón profunda de esto, en realidad, una cuenta esencialmente tiene que ver que cada vez más los efectos se hace cada vez más difícil. La razón de eso es que las fuerzas o los términos ya no podemos hacer teoría cinética. La entropía tiene una fuerte base en la teoría cinética y aquí esa no sería la teoría correcta. Por otro lado, vimos el modelo de Debye. Este modelo de Debye lo que hace simplemente fue basado en las vibraciones discretas que tiene esencialmente un cristal. Uno puede caracterizar eso y encontrar entonces que la capacidad calórica va como, cuando uno cuenta, es un poco de mecánica cuántica debido a la discriminación de la energía, uno encuentra la capacidad calórica va con la temperatura a la 3, digo, la temperatura de Debye, que bueno, cuando uno calcula y estima estos números, da de este orden, de una temperatura típicamente de unos pocos Kelvin, unos 16 Kelvin, de ese orden. Y con eso entonces uno puede tener un buen modelo para la capacidad calórica y efectivamente podemos medir bien nuestro caso qué pasa con la entropía sea cero, incluyendo el modelo de Debye, en el cual esencialmente decimos que a alta temperatura esto es cero y a baja temperatura el sistema decae con la temperatura a la, si quieren, a la 3. Muy bien, eso resume un poco lo que hemos estado discutiendo en el último tiempo. Entonces hoy día tenemos nuestra cuarta clase remota. Entonces, cuarta clase remota. Y vamos a tratar de discutir distintos aspectos que no hemos estudiado. Por ejemplo, el primero, quiero estudiar, digamos, o comentar al menos lo que les dije, si hay procesos en los cuales sin intercambio de calor, si es que hay entropía. Porque Clausius lo que nos dice es que la entropía siempre crece y que esta es al menos mayor o igual a la diferencia de calor por la temperatura. Entonces, primero vamos a hacer algunos comentarios. Lo primero que hablar acerca de la comprensión, vamos a calcular la entropía, vamos a llamarlo así como la entropía y otros procesos. Entonces, el primero que quiero mirar es lo que llamamos una compresión adiabática, isotérmica, compresión, entonces colocamos, es comprimir, compresión de gas ideal o gas de manera, vamos a ver, isotérmica, que serán los procesos fundamentales que usará Carnot para describir una máquina perfecta. Compresión de gas de manera isotérmica, eso es lo que quiero decir. De gas isotérmica. Entonces la idea es tener un gas y comprimirlo. Entonces esa es un poco la idea, a grosso modo, que queremos hacer, es tener un gas y comprimirlo, aplicarle una fuerza, comprimirlo. Entonces tenemos un gas acá, lo colocamos acá. Entonces lo primero, para que el gas sea isotérmico, lo que necesitamos en realidad es que este sistema físico que está acá esté en contacto con un termostato. Eso nos va a asegurar que entonces este sistema, este proceso se haga a temperatura constante, este es un termostato, a temperatura T. Entonces lo comprimimos y tratamos de calcular un poco de entropía y vemos lo que pasa. Entonces, para entender un poquito mejor, podemos ir acá y esto, por supuesto, podemos volver a nuestra applet y ver un poco qué es lo que pasa con el sistema. Acá está. Entonces nos podemos mover hacia acá particularmente. Y entonces acá tenemos, la idea es, bueno, ya lo hemos visto algunas veces, tenemos, digamos, este gas, digamos, que está acá. Y, ok, entonces colocamos partículas al interior del gas. Y
Bueno, esperamos que ya el equilibrio termodinámico, ya tener una presión, temperatura, todavía estamos fuera del equilibrio termodinámico, en el sentido que vemos que no hay variación de tracción espacial, ya se empieza a equilibrar, el sistema está logrando en este caso una homogenización. Entonces la idea es tomar este sistema, fíjense la presión es del orden de 25 atmósferas, 300 Kelvin, la idea es que podamos de alguna forma poder empujar el sistema y al empujarlo vamos a ir subiendo temperatura, de hecho ahora es 26, manteniendo los 300 Kelvin, podemos hacer un poco más, veamos, sigo manteniendo 27, no hemos ido cambiando la temperatura, solo vamos empujando el sistema, y entonces como ven hemos acabado de comprimir, aumentar la presión sin cambiar la temperatura. Ese es el proceso que estamos hablando. Entonces fijan, la presión sigue subiendo, voy a seguir subiendo más, sin cambiar la temperatura. Entonces, obviamente, el sistema es más denso, más colisiones, y eso explica lo que vemos, pero la pregunta es, ¿qué está pasando a nivel de la entropía en este proceso que estamos observando, que podemos discutir? Entonces, para hacer esto un poco mejor, vamos a volver entonces a la tablet y veamos. Entonces, veamos cómo va con la tablet y debería aparecernos, sí, está por ahí. Debería estar, soy yo que no. Acá está. Muy bien. Entonces, muy bien. Queremos hacer eso que acabamos de ver. Entonces, para hacer esto, lo que deberíamos hacer es muy simple. Uno dice, bueno, vamos a suponer que, entonces, algunas hipótesis, para hacer simples cosas, hipótesis. Por supuesto, siempre tenemos que hacer aproximaciones. Los problemas termodinámicos en general son complejos, son problemas realistas. Así que vamos a hacer algunas hipótesis. Primero que nada vamos a suponer que el gas, por simplicidad, entonces colocamos por simplicidad, consideramos gas ideal, primera cosa. Después, la segunda hipótesis que dijimos fue, entonces como es un gas ideal, sabemos que entonces el de energía de un gas ideal es 0 a temperatura constante. Y eso es porque no olvidar que la energía de un gas, por ejemplo, el caso tridimensional u otro, quizás hoy si tenemos tiempo y tenemos nuestra repartición, al fin voy a mostrar el origen de este 3, vale, o sea, en forma 3 u otro número, vale n k de Boltzmann t, y por lo tanto vemos que cuando la temperatura es fija, entonces se cumple que eso es 0 a dt fijo. Entonces tenemos esta expresión, la cual nos puede un poco ayudar a comprender mejor el fenómeno, y entonces tenemos que, por otro lado, la primera ley termodinámica nos dice que si esto es 0, esto es igual al de flujo de calor más el trabajo, y por otro lado entonces podemos decir que en este caso el flujo de calor es igual al flujo o al cambio de trabajo, si quieren verlo así. Entonces, por otro lado, bueno, hacemos otra simplificación, vamos a suponer, por simplicidad, una segunda hipótesis, por simplicidad, hipótesis, consideramos que el proceso es reversible. Entonces, consideramos que el proceso es reversible, es decir, que el D trabajo lo aproximamos esta vez por un proceso reversible y lo colocamos como presión por dB. ¿Okay? Eso quiere decir que estamos ignorando las fricciones, en este caso al mover, digamos, la pared, no estamos tomando en cuenta algún tipo de generación de calor por medio de fricción. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos ahora a continuación no es que aceptamos esto que es así, entonces nos queda simplemente que el de trabajo que hacemos es simplemente menos P por dB, y lo que queremos hacer es que, bueno, ya lo colocamos ahí, vamos a quizás colocar así la diferencia de trabajo, sería por ejemplo partir el sistema en un volumen 1 y llevarlo a un volumen 2, es decir, comprimirlo, o sea, un volumen 1 a un volumen 2, hacemos menos P por dB, donde en este caso estamos pensando que B1 es mayor que B2, el volumen inicial, y lo estamos comprimiendo tal como lo hicimos en la tabla. Bueno, en este caso entonces, ¿qué nos queda? Queremos calcular más que el trabajo, deseamos calcular, en este caso, quizás lo haber hecho antes, más que eso deberíamos usar que lo que queremos calcular es la variación de entropía. La variación de entropía es el dQ
partido por T, y entonces, bueno, estamos pensando en un diferencial, que no hay un flujo de calor más que el que está en proceso reversible. Entonces, en este caso acá nos queda que eso es de omega a dt, por lo tanto la variación de entropía, en este caso esta acá es simplemente menos P partido por T de B, y eso nos lleva a que el incremento de entropía es simplemente la integral de B1 a B2 de menos P partido por T de B. Entonces ahora usamos que como es un gas ideal, podemos utilizar en este caso la ecuación de gas ideales que nos dice que P por B es igual a N K de Boltzmann T N K T, y por lo tanto nos dice que la presión partido por la temperatura es simplemente N K de Boltzmann B, V. Y por lo tanto, al reemplazarlo acá, encontramos que el incremento de entropía vale simplemente menos, en este caso B1, B2, y menos queda que es N K de Boltzmann de B a de B. Y en este caso, claro, esto lo podemos sin problema, podemos integrar, digamos, tranquilamente. Hay un pequeño problema aquí, claro, aquí me faltó un menos, porque recuerden que menos, aquí cometí un error, obviamente, es porque cuando pases al otro lado aparece este menos, ese menos aparece ahí, y ese es el menos que está acá, que este sí lo voy a corregir con rojo, nos queda que este es más permanente, me refiero más, y nos queda más. Y por lo tanto nos dice, veamos qué nos dice que efectivamente esta es una primitiva trivial, nos queda que n k de Boltzmann es igual a log d, en este caso tenemos b final, que es b2 partido por b1. Y esto nos dice cómo es el incremento de entropía, nos dice exactamente si la entropía crece o decrece. Entonces, se fijan, lo que nos está diciendo en este caso acá es que, observación, nos dice que por supuesto cuando comprimimos, es decir, cuando comprimimos, ¿qué es lo que sabemos? Que B2 es menor que B1, por lo tanto nos queda que B2 dividido por B1 es menor que 1, y luego esto implica que la entropía en este caso es negativa. Así que tenemos que al comprimir el gas es negativa, y por supuesto, y viceversa, es que cuando expandimos, efectivamente la entropía crece, que cuando uno expande, la entropía crece. Por supuesto con la misma fórmula, o sea, nos quedaría nk de Boltzmann, log de B2 partido por B1, donde en este caso B1 es mayor que B2. Ahora, claro, uno dice, bueno, entonces aquí estamos viendo un proceso de disminución de entropía cuando tomamos un gas y lo comprimimos. Así es. Pero, claro, uno dice, pero entonces, ¿qué pasa con la entropía total? Bueno, la entropía total, por supuesto, tenemos que calcular la entropía que requiere el sistema simplemente comprimirlo. ¿Okay? Ahora alguien tiene que hacer este proceso de comprimirlo. Por supuesto, eso directamente podemos saber, está relacionado a parte del trabajo. Entonces, en este caso, el trabajo que uno hace es menos P por dB, y eso nos da esencialmente, bueno, y si quiero tener una aproximación de la entropía, entonces vamos a llamarla esa entropía del pistón. Vamos a llamarla entropía de pistón, eso es muy fácil. Entropía de pistón, lo que nos diría la entropía de pistón es simplemente el que vale menos, o vale, si quieren verlo así, el trabajo partido por la temperatura. Entonces, en este caso, la presión, la fuerza que vamos a hacer, la presión es el trabajo, en este caso, que supone esta fuerza. Esto entonces nos da, eso nos da, sería el trabajo, no menos el trabajo que calculamos antes, y porque estamos también empujando el objeto, no es que lo estamos comprimiendo. Entonces eso nos da trivialmente el mismo resultado. Si uno calcula, luego entonces hacemos la aproximación de que esto directamente nos va a quedar menos P partido por T por dB, y integrado entre B1 y B2, nos da el mismo resultado anterior, solo que ahora nos da que va menos K de Boltzmann, en este caso N, log de B2 partido por B1, y como vemos este es pistón, y como vemos entonces exactamente encontramos que la versión del pistón
es igual a menos esencialmente la entropía que teníamos sobre el gas. ¿Por qué? Porque vemos que el mismo resultado, pues algo tiene un signo menos, no vean el signo menos está acá. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, dice la entropía total en el caso de comprimir un gas, es si tomamos en cuenta solo el proceso reversible, la entropía del pistón, esto por supuesto nos queda cero. No hay, o sea, lo que nos cuesta mover el pistón, o sea, la entropía que nos cuesta mover el pistón, en esta aproximación no estamos tomando en cuenta fricción. Si hay fricción, veríamos que por supuesto incluso este sería mayor, y ahí veríamos que la entropía total crece. Pero si no tomamos en cuenta que fricción, efectivamente nos queda que la entropía del gas, la compresión del gas y la entropía del pistón entonces es cero. Entonces va a ser este proceso que, bueno, que va Carnot en el futuro, vamos a hacer esta observación, va a descubrir sin hacerlo. Él solo hace un proceso isotérmico y adiabático cuando trata de diseñar su máquina, pero sin quererlo diseña una máquina que lo que está haciendo en realidad es conservar la energía y la entropía. Entonces, conservación, en este caso, con conservación de entropía o no producción de entropía en la compresión de un gas en el caso reversible. Sí que vemos que hay algo muy interesante en este caso que estamos discutiendo. Ahora, por otro lado, si volvemos, entonces quiero ahora hacer una pregunta interesante, motivado por el siguiente problema que queremos un poco abordar, que es lo siguiente. Siempre la entropía, sabemos por la segunda termodinámica, es mayor o igual que el flujo de calor partido por la temperatura. Pero uno se preguntaría si no hay flujo de calor, entonces puede aumentar la entropía. Entonces esta es la pregunta que quisiéramos saber. Entonces, esta pregunta, que en cierto modo parece simple, no es tan simple si uno piensa con cuidado, tiene que ver que sin flujo de calor puede aumentar. Por supuesto, esta imagen Clausius no lograba intuir dónde vendría esta parte de acá. En nuestro caso es muy simple, así que volvemos a nuestra intuición de cómo es el problema. Para eso simplemente lo que hacemos es volvemos a nuestra applet, porque ya entendemos que este proceso de alargar esto o hacer esto que está aquí es completamente solo cambiar la presión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo que queremos hacer es volver un poco atrás y vamos a hacer un ejemplo donde la entropía, digamos, tiene algunas cosas interesantes en nuestra discusión. Esta es la que quiero discutir. Entonces, al fin vamos a poder tratar de entender este proceso que hemos analizado más de alguna vez sistemáticamente y preguntarnos qué es lo que pasa. Entonces, lo que hacemos es que colocamos muchas partículas a un lado del contenedor, colocamos otras, si quieren, bueno, antes de colocarla con una masa distinta, para que no sea, por ejemplo, las rojas las voy a hacer un poco más pesadas, un radio también un poco más grande, y colocamos con una a igual temperatura. Eso es interesante para que no haya flujo de calor, porque si coloca esta temperatura, tiene un flujo de calor según Clausius. Lo importante es que colocamos un gas acá, que como ven, este gas, tengo 200 partículas acá, 150 partículas acá, están a igual temperatura, ¿okay? Tiene igual volumen y por lo tanto lo que nos dice que la presión es la misma. Luego, en este ejemplo tenemos acá, la temperatura es igual, presión igual, pero uno se pregunta si ponemos en contacto esos sistemas, ¿hay algún tipo de aumento entrópico? La respuesta es sí, y simplemente lo que sabemos nosotros es que obviamente el número de microestados que va a tener el sistema físico, el número de configuraciones microscópicas crece radicalmente. Entonces, en este caso vemos cómo empieza a difundir uno sobre el otro. Y este proceso, claro, sabemos trivialmente desde el punto de vista de Boltzmann o boltzmanniano, no tendríamos discusión que está aumentando fuertemente la entropía en este caso. No obstante, no hay en este caso
flujo-calor. ¿Por qué? Porque tienen igual temperatura. Los sistemas incluso están igual a presión en este caso, y por lo tanto no vemos que haya un decalor. Sin embargo, hay un aumento de la entropía global, y es esto lo que quiero mostrarles y tratar de entender cómo podemos explicar que un sistema sin flujo de calor, que fue lo que a Clausius, por supuesto, le daría un poco dolor de cabeza, generaría la posible aumento de entropía. Entonces esto nos muestra que a veces, efectivamente, bueno, intuitivamente lo sabemos, que pueden haber aumentos de configuraciones sin tener, como estamos pensando, fricción. Por supuesto, la fricción en los sistemas mecánicos es muy relevante en que la entropía crezca, digamos, porque genera flujos de calor. Pero podríamos incluso tener sistemas tan simples como mezclar esto, un vaso de agua, echarle un poco de leche, o tomar té, echarle, por ejemplo, un poco de leche. Ven este proceso que llamamos difusión, en el cual hay un aumento importante de la entropía que hace que el sistema sea irreversible. Es decir, en este caso acá, el sistema si le pido que las partículas rojas se muevan al contenedor derecho, veríamos que es una probabilidad muy baja. El equilibrio del sistema es mantenerse lo más homogéneo posible. Muy bien, lo hemos visto muchas veces en clase, pero trato ahora de entender este proceso de mezclado. Entonces, tratemos de entender esto un poco mejor, cómo viene y qué es lo que hacemos con él, digamos. Entonces, vamos a, acá está la tablet y volvemos a usar un poco. Muy bien. Entonces, en este caso acá, la pregunta es, ¿hay entonces procesos sin flujo de calor? ¿Podemos tener una alta entropía? La respuesta es sí. El proceso que hace esto lo que llamamos proceso de mezclamiento, de mezcla o mixing, mezcla. Este proceso de mezcla va a generar esto, tipo de aumento entrópico, que está asociado en realidad a través de un proceso que no vamos a discutir todavía, que lo llamamos el proceso que lo lleva al equilibrio, que es el proceso de difusión. Es decir, que parte a poquito y invade todo, ese proceso lo llamamos de difusión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando exactamente en este problema? Nos hacemos una imagen mental, simplemente, bueno, dibujamos con cuidado. Tenemos un sistema que tiene dos contenedores, colocamos uno acá, otro acá, y estos dos contenedores entonces los tenemos acá. Y antes de colocar, entonces, bueno, déjenme, voy a dejarlo copiado aquí, voy a dejar un tiro acá para tener más copias de uno, copiar, pegar, lo colocamos acá abajo. Entonces tenemos dos sistemas, de los cuales inicialmente, primero que lo colocamos acá, tiene partículas, pongámoslas de acá, que son círculos. Quizás lo hice al revés, pero quizás va a ser una imagen mejor. Entonces colocamos círculos. Y por otro lado, el sistema tiene, en este caso, triángulos, para distinguirlos, suelen usar triangulitos, muchos triángulos. Y cuando sacamos la pared, ¿qué es lo que pasa? Entonces esto sería inicialmente, pero cuando sacamos la pared, entonces inicialmente vamos a sumar, por supuesto, algunas cosas. Le vamos a decir, este tiene temperatura T, este tiene temperatura T, como vamos a sumar también gases ideales, inicialmente dos gases ideales. Entonces, cuando sacamos la pared, ¿qué es lo que esperamos que ocurra en este sistema? Ups, se nos desconectó el cable, solo un segundo, ya lo vamos a arreglar. Sí, justo el modelo está mi cable un poco suelto, y al desconectar esto nos dejó sin conexión. Espero que se recupere prontamente. Solo un segundo. Vamos a tratar de recuperar esto de mejor manera. Ok, quizás así. Solo un segundo. Vamos a ver si lo podemos mejorar el cable. A ver, ya está funcionando ahí. Ahí sí parece que se recuperó. Muy bien. Ahora sí tenemos el cable bien conectado. Muy bien. Entonces, lo que nos va a pasar, estábamos acá, era que aquí, es que cuando sacamos la pared, entonces tenemos triangulitos por todos lados. No van a cambiar, digamos, ninguna razón de más. Y también tenemos que las partículas celestes empiezan a usar todo el espacio. No hay razón para que haya más en algún lugar a otro lado. Este proceso que llamamos de mezcla, esto en equilibrio, este proceso para llegar al equilibrio se llama difusión. Pero notamos algunas ideas importantes. Entonces, estado final de la mezcla, y hacemos alguna observación. Solo por ahora, porque en el futuro abordar este problema, hacemos la observación siguiente. El proceso
que lleva la mezcla al equilibrio se llama difusión. Un proceso muy importante que retomaremos. Pero entonces nuestro caso es que nuestra segunda pregunta es cómo llegamos al equilibrio, estado final. Claro, entonces la pregunta que queremos hacer es, ¿hay o no un aumento de entropía en este proceso de mezcla? Entonces, para resolver esto, obviamente tenemos que hacer algunos supuestos, lo colocamos acá, vamos a suponer que acá por supuesto hay un número N1 de partículas en un volumen B1, acá hay un número N2 de partículas B2, y el volumen final es por supuesto B, o sea, entonces hacemos algunos supuestos, los anoto acá, o observaciones también. El volumen final, por supuesto, que tiene el gas es la suma de los dos volúmenes iniciales, el número de partículas final es el número de partículas iniciales. ¿Okay? Así que anotamos esta idea ahí. Y no olvidar, ambos son gases ideales, ambos son gases ideales, y por lo tanto tenemos que presión, en este caso, presión, por ejemplo, el primero por igual a N1, si quieren, K de Boltzmann, temperatura, lo vamos a colocar acá, y partido por el volumen 1. Si en ambos casos el sistema están a igual temperatura y por otro lado tenemos que, voy a suportar el equilibrio de la misma presión para que no haya emergencia de temperatura, entonces tenemos que N2 partido por V2 es igual a KB, y eso es porque ambos gases de alto suelo tienen la misma presión, y igual presión, voy a colocar aquí si es que alguien no lo ve claro, igual presión, la temperatura ya es igual, y por otro lado el estado de equilibrio, si tomamos la suma de las dos y el volumen de los dos, el gas entero, también nos da lo mismo. Por lo tanto encontramos que el sistema tiene una relación interesante, nos dice que la densidad de 1 es igual a la densidad de 2, en este caso estoy calculando simplemente y es igual a la densidad total. Toda esta relación que puede ser útil cuando calcule. Bien, pero ahora tratemos de calcular y entender un poco mejor lo que estamos hablando. En este caso entonces tenemos simplemente que nuestra relación fundamental es que la variación de energía vale simplemente la temperatura por la variación de entropía, y esta además tiene P por dB. Entonces aquí, por supuesto, uno puede decir que la variación de entropía del sistema, para entender cuál es el origen, pues esta vez no podemos usar la primera de termodinámica, no es calor, nos quería simplemente el D igual, en el caso del trabajo, porque queremos ver si hay algún cambio asociado a la entropía, en este caso por el mixing. Y lo que veríamos es que, esto nos queda simplemente de y pasa hacia acá, bajamos esa temperatura y nos queda más en este caso presión partida por temperatura dB, por eso vamos a ver. Ahora la energía en principio en general, pero eso nos ponga ideal, pero déjenme comentar en general, el E va a ser una función de qué va a ser la función. Esto es función de la temperatura, por supuesto, pero también puede ser función del volumen. ¿Okay? Eso es debido a cuando hay interacciones, va a depender del volumen, por supuesto, la ley de la ideal. Esto nos lleva a entender entonces que si tomamos un diferencial de energía, esto tiene dos partes, entonces esto lo podemos escribir siempre como D a D, D a dt, dt, más, en este caso vamos a colocar D a dB por V. Y esto, por supuesto, dB a dt, en este caso, por supuesto, está a volumen constante, está a temperatura constante, nos da algunas cantidades que sabemos que el dB a d, sabemos que la capacidad calórica, así que nos queda que nuestra relación DADS nos da entonces la capacidad calórica a volumen constante partido por temperatura, dt, o sea, si es que alguien no lo ve, estoy simplemente reemplazando esta expresión acá, nos queda este término que está ahí. Y por otro lado tenemos que para la presión hay dos partes en general, de AdP más de AdB, y todo esto multiplicado por dB. ¿Okay? Entonces también tenemos esta parte extra en general para el cambio de entropía. Entonces esta sería como la expresión más general. En nuestro caso simple, para gases ideales, pero solo es para gases ideales, tenemos algo que llama gas ideal.
Ahí despreciamos, esta imagen va a cambiar, por ejemplo, los gases raros, gases realistas o reales, vamos a ver que cambia esta relación. Y por lo tanto encontramos que la variación de entropía tiene dos componentes, una componente de la capacidad calórica partido por la temperatura de A de T más la presión partida por la temperatura por D A de B. Como son gases ideales, estas expresiones se pueden calcular bien y ya en un parte calculado, discutido esto, nos dice que el DS, entonces en este caso, obviamente esto está en la situación de ponga, después lo hago para las dos y voy a sumar la entropía de cada uno, por supuesto. Nos dice trivialmente que esto nos da que el ds de esto nos dice que el primer término nos queda simplemente cv por log de t, al derivar nos da el diferencial que está arriba, y el segundo nos queda algo que debemos reemplazado, era nk de Boltzmann, k de Boltzmann, y nos queda en realidad esta parte de k de Boltzmann, perfecto, por dv partido por d. Eso lo integramos, ya lo hemos hecho alguna vez, vamos a hacer de nuevo acá, SB. Quizás nos convenga para la capacidad calórica colocar la capacidad calórica, o hacerlo más grande, capacidad calórica donde voy a explicar lo que es CB, lo podemos escribir como N, una capacidad calórica chiquita, voy a quizás colocarle así con una rayita ahí para que nos demos cuenta. CB es, con rayita, es capacidad calórica por partícula. Por partícula. Como tenemos en este caso n partícula, entonces la capacidad calórica, por supuesto, es simplemente la capacidad calórica por partícula multiplicada por partícula. ¿Por qué eso es importante? Porque la entropía es una cantidad extensiva y quiero mostrar cómo podemos usar esa propiedad de extensividad. Ok, esto está acá, más nos queda en este caso simplemente el diferencial de nkv log también del logaritmo del valor. Por tanto, la entropía, luego esto nos dice que la entropía en general es simplemente, en este caso es n factor común o n de cv por unidad de partícula, o sea, este c chiquitito con rayita, log de temperatura, más nk de Boltzmann log de volumen, y tenemos por supuesto una entropía de referencia que es constante, que no depende ni de T ni de B, o sea, esto no puede depender de esas dos cosas porque acabamos de integrar en ella, es constante, puede depender de otras cosas, pero no tiene esa dependencia, es un S constante que no depende de estas dos cosas. Entonces, ¿qué voy a usar? Para usar bien esta expresión es que no olvidar, esta es la expresión porque aquí se acá el N. S es una cantidad extensiva. Es decir, que S deberá ser al menos proporcional a cantidad extensiva por la partícula. Si aumento el número de partículas, entonces debo aumentar N. Eso me hace explicar por qué acá tengo que colocar el N así, acá tengo un N acá, pero el volumen también es extensivo. Entonces, esta debiera quedar dividida por alguna cantidad física que no sea extensiva. Entonces, pero que no sea ni, o sea, bueno, no puede ser ni el volumen, ni la temperatura, ni el volumen, podría ser un volumen cero, pero lo natural es que n no está en la hora de integración, así que lo que hago es simplemente propongo que esta constante s también es proporcional a n, y eso nos queda de la siguiente forma, como es proporcional, puedo de alguna forma, si quieren, vamos a decir, entonces para mantener proporcionalidad suponemos que n es simplemente algo extensivo, una función de n, entonces si quiero hacer que S sea algo así como n, k, probar de dimensiones total, tiene 3 dimensiones de entropía, log de, voy a probar simplemente n, y como es constante, lo puedo colocar como me dé la gana, lo coloco con signo menos, ¿para qué? Para que la entropía ahora se me quede puramente extensiva, ahí sí quedamos tranquilos, saco un n factor común de la capacidad calórica de cada una de las partículas, por log de la temperatura, y acá me queda K de Boltzmann por log del volumen partido por n. Entonces, fijan, en este caso la constante me es mucho más útil escrita así, porque ahora sí me quedo que n, la entropía es extensiva, en el sentido que ese momento n crece ahí, extensiva,
esa es la propiedad que queremos insistir, así que voy a volver a colocarla, eso hace que sea extensiva, crece con el número de partículas, pero el argumento está al interior, eso es la temperatura y la densidad son variables intensivas, aumento el número de partículas o aumento el volumen, no cambia el sistema, intensidad. Por eso esta es una forma más cómoda de escribir la entropía, que sea intensiva y no extensiva. Y por supuesto, ya tenemos la buena expresión, entonces ahora eso es la entropía de un solo gas, ahora la entropía de dos gases, eso es la de un solo gas, pero que se va a mostrar la de los dos gases, o sea, la entropía total debería ser la entropía del gas 1 más la entropía del gas 2. Y por lo tanto eso nos queda que debería ser algo así como sumatoria en I, suma las dos entropías, tiene la misma expresión. O sea, estoy hablando de entropía de nuestro sistema de esta acá, tenemos dos gases, es decir, conozco la entropía de este, conozco la entropía de este, la acabo de calcular. Y ahora quiero saber con la entropía total antes de, digamos, separar la tabla. Entonces, eso nos diría que esto debería ser simplemente NI, el número de partículas que tiene el primer gas, su capacidad calórica, que llamémosla I, que va a ser la triangular, o los circulitos que vimos recién, log de la temperatura, dijimos que la temperatura es la misma, y la constante de Boltzmann acá por el log de BI partido por NI. Ese sería para el gas 1 y para el gas 2, por supuesto, la misma fórmula, así que en realidad si tuviéramos n gases, teníamos que sumar n veces esta fórmula que está acá. Así que nos queda esta bonita fórmula que habla de la entropía de dos gases. Muy bien, y ahora la pregunta sería la entropía inicial. Y la entropía total final, que es lo que pasa, final. Bueno, en este caso entropía total final, que lo que vamos a hacer es tomar en cuenta que el sistema se expandió, por lo tanto el primer gas y el segundo gas, que es lo que cambia, es simplemente que N sigue siendo NI, o sea, el número de partículas es el mismo, la capacidad calórica no cambia, por supuesto, en las mismas partículas, la temperatura es la misma, pero lo que sí va a cambiar es que ahora tenemos un volumen nuevo, entonces aquí no va BI, sino que va B, y el número de partículas es, por supuesto, NI, y sumamos sobre 1 y 2. Entonces, si se fijan entre estas dos fórmulas, lo único que cambió, o es enfático, fue esto. Es que antes las partículas usaban un volumen más pequeño, ahora es más grande. Eso es lo que hicimos, o sea, lo único que hicimos fue permitir que el gas que está acá tenga un volumen más grande, se expanda y el otro también. Así que solo cambiamos el volumen y el volumen aparece en nuestra expresión en esta fórmula que está acá. Por lo tanto, ahora sí, si hacemos la diferencia de entropía, es decir, que calculo la entropía, si quieren, final, total, menos la entropía inicial total, que nos da esta entropía. Bueno, como vemos, ya vimos acá que cuando resto estas dos cosas, si resto esta parte acá y esta parte acá, es completamente idéntica, lo que no es idéntico es la segunda parte. Por lo tanto, nos daría que la entropía final sería simplemente K de Boltzmann del log de B, si en este caso NI, sumamos sobre NI, ok, pero lo voy a correr un poco más acá, nos queda un poco más cómodo, digamos, no nos quedó tan cómodo, pero casi. Entonces borramos acá y escribimos bien la suma. Entonces hacemos la suma bien, nos queda suma NI de 1 a 2, perdón, de, en este caso, L, KBI, ¿está bien? Esas son las partes que quedan, esa sería la total, menos en este caso nos queda un menos K de Boltzmann, esencialmente de log de, en este caso tendríamos inicial, que es BI, partido por NI. Así que nos queda esta expresión muy simple, digamos, que no es complicada, digamos. Y por otro lado, si ahora hacemos cocientes, entonces apropiadamente, por supuesto, podemos sumar esto. Nos queda que la entropía, entonces sería que la suma de igual 1 a 2 de K de Boltzmann de
log de, hacemos el cociente, nos quedaría B partido por BI, ¿ok? Los n se nos cancelan y sumamos por supuesto de 1 a 2. Ahora, como les mostré, esto está acá, habíamos encontrado que había una relación interesante entre, digamos, NI y BI, que tiene que ver esta de acá. Vamos a copiarla. Esta la usamos suponiendo que la presión es igual y gases ideales. La voy a copiar y la vamos a tratar de entender acá. Entonces la pegamos y comentamos. ¿Por qué? Porque a partir de esta relación que podemos inferir, digamos, a partir de esta relación podemos inferir algunas cosas interesantes. La primera es que fíjense que acá tengo BI partido por, o sea, B partido por BI. Eso basta que hagamos, si esto lo paso, lo dejo acá, me queda B1, me queda esencialmente, me dice que B1 partido por B es igual a N1, es N1 partido por N, y me dice que también que B2 partido por B es igual a, por supuesto, N2 partido por N, y por lo tanto podemos usar esto de la entropía y mostramos entonces que la entropía en realidad si lo vemos solo con el número de partículas, nos sacamos encima el volumen, el aumento de entropía entonces es proporcional al log de V, que en realidad es N partido por N1. Y NI. Y lo interesante, bueno, ha subrayado esta expresión, bueno, colocamos mejor color. Colocamos un poco mejor esta expresión que está acá. Esta sería la entropía o aumento de entropía por mixing. O por mezclamiento. Por mezclamiento. Entonces esto nos dice algo muy muy interesante. Nos dice que el sistema aumentó la entropía solo por mezclarse. Vemos que esto solo depende de n. Si quieren, yo prefiero también escribirlo más explícito. Eso es K de Boltzmann, factor simplemente de log de n partido n1 más, en este caso sería log de n partido por n2. Esto, fíjense, también es interesante. Nos dice que n es mayor que n1, así que esto es positivo, y por lo tanto nos dice que la entropía aumenta. ¿Sí? En este caso, si quieren verlo, uno puede escribirlo aún más compacto. No podemos escribir esto como simplemente KB de log de qué, del producto, es decir, que nos queda log de la orden de la suma es n al cuadrado partido por n1, n2. Por lo tanto, encontramos esta muy bonita fórmula que nos dice que en este caso n siempre es más grande que n1, esto es positivo. Nos dice que cuando hacemos este proceso de mezclamiento, siempre, o sea, cuando hacemos este proceso de mezclar, siempre entonces el sistema, volvamos acá, quiero ver la imagen y comentar, lo que estamos diciendo es, estamos analizando, digamos, qué es lo que pasa con el sistema, pero vemos que la entropía siempre crece. Entonces déjenme volver y mirar un segundo. Entonces, volvamos acá. Entonces, físicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Nos dice, volvemos a jugar con ella, nos dice que este proceso que vemos ahí es un proceso que no hay flujo de calor en ningún instante, no tenemos esta dificultad, no hay flujo de calor. No obstante, sabemos que efectivamente la entropía crece, y solo crece por desorden microscópico sin estar asociado a el calor. Vuelvo a insistir que la visión de Boltzmann, que vería esto, o sea, si volvemos a reiniciar, la visión que tendría Boltzmann en general es que, claro, siempre uno tiene flujos de calor, y esta desigualdad tenía que ver un poco con los procesos, por ejemplo, en la fricción, que uno controla nada, que generan calor, pero también podemos decir que incluso ese calor que está genera desorden, pero incluso puede haber desorden sin calor, o sea, aparte del calor que está fluyendo, por ejemplo, cuando tomo mis dos manos y hago fricción en el calor, también puede haber un flujo o procesos de tipo difusivo, que por ejemplo tengo algún tipo de partícula que puede estar penetrándose o difundiendo sobre mi piel, la cual no necesariamente genera calor y hace desorden como el que vemos acá. Entonces tenemos estos procesos de tipo difusivo que aumenta el desorden. Y va a ser esto lo que en realidad Boltzmann
eh, no digo que no lo visualizó, pero era más complejo entender porque él no miraba el mundo microscópico. Para él lo natural era pensar que el calor. El calor de alguna forma, es lo que estaríamos diciendo, está generando este tipo de desorden en el sistema, pero como vemos es mucho más profundo. Es porque aumentan los microestados. O sea, para Boltzmann, nuestro aumento de entropía es puramente de desorden, que lo llamamos entrópico, okay, pero bueno, no sé si sea un buen nombre, realmente también cuando hay flujo de entropía, vemos este proceso profundo que estamos viendo ahí. Entonces, anotamos estas ideas que son muy profundas, en mi opinión, muy, digamos, del origen, digamos, de las discusiones físicas. Ok, déjenme un segundo buscar, se me perdió por aquí mi tablet. Déjenme buscar dónde está. Ok, se me cambió el lugar. Acá está. Ya está, ahí la encontré. Entonces, hacemos estas profundas observaciones que vamos a describir recién. Entonces, observación es que simplemente por desorden, el sistema aumentó de entropía. Y si quieren verlo así, bueno, no es que sea el número de microestados que tiene el sistema, pero se debió a que, fíjense, esto que está acá es como un omega, pero no es nuestro omega de número de microestados, sino que hay un aumento de microconfiguraciones, configuraciones asociadas a este, vamos a llamarlo omega tilde, asociada a este n cuadrado, n1, n2. No solo microestados, sino hay un aumento asociado a esto que tiene que ver con eso que está ahí. Es decir, que si la entropía la escribíamos así, la entropía del sistema 1 más la entropía del sistema 2, estas son todas entropías que tienen un gas ideal, lo que le estamos además aumentando es que aparece este n entrópico en la fórmula, que es lo que estamos discutiendo. Muy bien. Me queda otro tema más, pero seguramente me tomaría media hora más, que es el teorema de equipartición, pero ok, lo voy a dejar mejor para discutir nuestra próxima clase, para respetar un poco en nuestra visión, digamos, o sea, el tiempo para ir discutiendo. Pero solo quiero volver a esta imagen, dos cosas. Quiero volver y decir, bueno, el desorden, efectivamente, la información, o sistema está más ordenado o menos ordenado, va a ser un parte del origen fundamental de la entropía. Y bueno, eso fue lo que aprendemos hoy, así que efectivamente la segunda ley, siempre la entropía, que tiene que ver con el microscópico, entendiendo Boltzmann, nos permite ver que hay aumento entrópico sin que haya flujo de calor, simplemente por desorden, y es la difusión, el mecanismo, digamos, prototipo de este fenómeno. Bien, nos estamos viendo bien. Si queréis preparé mi clase más larga, pero creo que no vale a tiempo, así que seguramente lo voy a subir muy pronto. Cuídense y nos estamos viendo.